Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. Bien, hermanos, habiendo hecho la lectura del pasaje en la que nos estaremos fundamentando hoy, habiéndonos encomendado también al Señor en oración, vamos hoy a culminar este tema, esta tercera parte de esto que he denominado así, entregarse a Cristo o entregar a Cristo. Y quiero que hagamos un breve empalme recordando algunas cosas que hemos visto al respecto, hermanos, para poder hacer hoy la transición. Recordemos, hermanos, que estuvimos revisando un pasaje en Tito en donde el Señor nos dice que Él quiere que su pueblo sea celoso ¿de qué? De buenas obras. Y hermanos, el tema de las buenas obras hoy en las iglesias puede ser muy confuso porque, como hemos dicho, tal vez mucho de aquellas cosas que llamamos buenas obras no sean sino solo obras. Y por eso es importante, hermanos, clarificar a la luz de las Escrituras qué dice el Señor que son las buenas obras y ajustar, hermanos, nuestra vida a ello. Y recordemos que la razón por la cual estamos entrando en esta materia y tópico tan importante en la vida cristiana, hermanos, es que Jesús llamó a lo que María le hizo una buena obra, de tal manera que nadie más calificado que nuestro Señor para decirnos qué es una buena obra. La última vez, sigamos hasta ahí. La última vez estuvimos viendo, hermanos, que una buena obra definida por Cristo es buena si Él dice que lo es. También vimos, hermanos, que a pesar de lo que los hombres piensen y digan, si el Señor dice que una obra es buena, aunque los hombres digan que no lo es, lo es. Pero también puede pasar que los hombres le digan algo bueno y el Señor diga, es malo. Por eso es importante el discernimiento. Pero también vimos, hermanos, como pueden ver ahí en la presentación, que una obra es buena cuando tiene en mente al Señor primeramente y luego a los hombres. Recordemos, hermanos, que vimos que una buena obra debe ir dirigida primeramente ¿a quién? Al Señor, ser consagrada a Él y después beneficiar al hombre, porque vimos, hermanos, que aunque las buenas obras benefician a los hombres, no van dirigidas a los hombres, benefician a los hombres, pero no van dirigidas a los hombres, sino al Señor. Y por eso fue importante distinguir entre lo que es una buena obra de una obra. Recordemos, hermanos, que una obra siempre termina en la gloria de uno mismo. Aunque haga bien al prójimo, la intención con que se hizo y el resultado que se espera es la gloria personal, diferente a una buena obra que siempre terminará dando gloria al Señor y beneficiando sinceramente al hombre. Y por último, hermanos, estuvimos viendo que una obra es buena cuando involucra un costo personal de entrega a Cristo y bueno, a los hombres también. Hermanos, ahí quedamos. Y vimos que el costo es importante en una buena obra. Realmente no hay buenas obras sin costo. Pero vimos que este costo tiene dos ámbitos, el costo inmaterial y el costo material. Toda buena obra debe tener un costo inmaterial y un costo material. Y recordemos que cuando hablamos del costo inmaterial, estamos hablando de el corazón consagrado al Señor antes de querer hacerle bien a alguien. Ese es el primer costo, hermanos, iglesia amada. Consagrar el corazón al Señor es más costoso y más difícil que darle a alguien plata, dinero o una ayuda. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es más fácil ofrendar que consagrar al Señor la vida entera. Así que el costo inmaterial siempre se referirá a lo que no se ve cuando se hace una buena obra. El corazón que dio, que planeó, que calculó.
Y ese costo se paga cuando ese corazón ha estado consagrado al Señor y ha hecho esa buena obra primero ofrecida al Señor para que luego beneficie al hombre. Y el costo material se refiere a lo que sí se ve en una buena obra, esa dádiva en sí que beneficia al prójimo, lo que suple. Así que el propósito de hoy, hermanos, para terminar esta tercera parte, es que sigamos comprendiendo qué es, según Cristo, una buena obra. Y que entendamos, hermanos, que la primera obra buena a la que el cristiano, el discípulo del Señor es llamado, es a consagrarse a Él. Esa es la primera buena obra a la que el cristiano es llamado, a consagrarse a Él. Vamos entonces a seguir mirando algunas cosas de este literal C. Una obra es buena cuando involucra un costo personal de entrega a Cristo y a los hombres. Vamos a colocar nuestros ojos en Marcos, allí donde estamos. Y vamos a recordar algo en los versos 6 y 7, aunque hoy analizaremos los versos 8 y 9. Leamos versos 6 y 7, leo a favor de ustedes. Muy atentos, hermanos, dice así la palabra del Señor. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Hermanos, aquí podemos ver el costo inmaterial de la obra de María. Hermanos amados, todos estamos de acuerdo que María en ese instante no ofreció solo ese perfume. Ese era un solo símbolo de que se estaba ofreciendo ella, a su Señor y su Salvador. Estaba consagrada a Él y por eso pudo dar lo que dio, ese perfume. ¿Saben, hermanos, que cuando uno revisa la historia de María, hermana de Marta y Lázaro, uno se da cuenta que esa consagración a ella le costó? Por ejemplo, en este momento, en este episodio que estamos revisando, le costó críticas y malos juicios. Recuerden, ¿críticas de quiénes? De los discípulos mismos del Señor. Le costó un juicio de Judas. Pero sin embargo ella está consagrada al Señor. En otra ocasión, a María su consagración le costó que su hermana misma le regañara y le reprochara. ¿Recuerdan el episodio? Muy bien. En ese mismo momento, algo más le costó la consagración a María. Dejó trastes sin lavar. Le costó un día sin la cocina aseada. Pero es que, hermanos, para María, un tiempo con el Señor es de valor incalculable y cualquier muestra hacia Él es preferible a una casa limpia, a una hermana que refunfuña y a unos discípulos que juzgan mal. Cristo está, hermanos, por encima de todo. Es curioso que aunque a María le costó su consagración al Señor con críticas, malos juicios, regaños, cocina sin lavar, ella siguió adelante. Y me es curioso porque, hermanos, cuando a nosotros nos pasa algo, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos juzga, cuando alguien nos regaña, nos ofende, muchas veces hasta ahí llegó nuestro servicio al Señor. Muchas veces ahí se detuvo todo nuestro ímpetu con el Señor, solo porque alguien dijo, porque alguien comentó, porque a alguien no le gustó, y allí acaba toda nuestra vida. No, hermanos, María es un buen ejemplo de que a pesar de críticas, malos juicios, regaños y una cocina sin lavar, hay que seguir adelante en honrar al Señor. No hay razones para parar. Así que la primera gran obra que María hizo fue consagrarse por entero a su Señor. Yo les pregunto, hermanos, supongamos que Pedro en ese lugar, en esa casa de Simón el leproso, hubiera tenido él también un frasco de alabastro, de perfume de nardo puro. Vamos a suponer que Pedro también lo tuviera. ¿Ustedes creen que en ese momento Pedro hubiera hecho lo que hizo María? Hermanos, no en ese momento. Pedro en ese momento era un auténtico creyente, pero no tenía un corazón todavía consagrado a su Señor.
Lo que nos dice que hay la posibilidad entre nosotros de aún ser auténticos creyentes y todavía no haber comprendido el valor de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y María en esto le llevó ventaja a los 12 y le lleva ventaja a muchos de nosotros hoy, en esta mañana aquí, hermanos. Miren, hermanos, los 12, ¿cuánto tiempo habían caminado con el Señor hasta ese día? Recuerden que esa era su última semana, antes de morir. Habían caminado con el Señor por algo más de 3 años. 3 años de consejería personalizada. 3 años de los mejores sermones que el mundo hubiera podido escuchar. Y todavía, en esa sala, no hicieron lo que sí pudo hacer una mujer que tuvo menos tiempo para escuchar al Señor, pero cada vez que lo tuvo, dejó todo lo que había a su alrededor porque sabía de quién estaba. Él era su todo. Se consagró a Él. A veces, hermanos, no se trata de escuchar muchos sermones ni muchas consejerías. ¿Cuántos sermones habremos escuchado en nuestra vida cristiana, hermanos? ¿Cuántas consejerías, si pudiéramos contarlas? Y todavía no podemos consagrarnos a Él. María, no fueron muchas las ocasiones en que estuvo con Él, pero lo poco que escuchó de Él, y por gracia lo que supo de Él le fue suficiente para entregar toda su vida, aquel que entregaría también su vida en una buena obra a favor de ella. Por eso el corazón consagrado es la primera buena obra que un discípulo es llamado a hacer. Un reconocido pastor llamado Aiden Wilson Tozer dijo: la comunión con Dios lleva directamente a las buenas obras. Ese es el orden divino y jamás puede revertirse. Primero se tiene íntima comunión con Dios y después se pueden hacer buenas obras a los hombres. Mis amados hermanos, nunca oiremos del Señor decir: has hecho una buena obra, mientras le sigamos ofreciendo el perfume más barato que tenemos en nuestro haber. Y nos reservemos el más costoso, que ¿saben cuál es? Nuestro corazón. Al Señor le podemos ofrecer una ida a culto, le podemos ofrecer un diezmo, le podemos ofrecer un culto de oración, pero si todavía, hermanos, nos reservamos el frasco de alabastro, de perfume de nardo puro, más valioso que tenemos, que es nuestro propio corazón, nada de esto sirve. De nada nos va a servir, hermanos, repartir todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres y entregar nuestros cuerpos para ser quemados, si no resolvemos consagrarnos primero a Él, vivir para Él y vivir por Él. Eso en cuanto al costo inmaterial de María. Pero también la buena obra de María tuvo un costo material, hermanos. ¿Y el costo material cuál fue? Que ofreció su mejor perfume, el más costoso. Habíamos hecho una conversión, ¿no? A pesos colombianos, más o menos 16 millones de pesos costó ese perfume. Mis hermanos, es un costo material. Toda buena obra tiene que tener un costo material, uno u otro. Y sabemos, hermanos, que María en su haber muy probablemente tenía muchos más perfumes. ¿Pero por qué ese en particular? Porque era el único adecuado en su haber que simbolizaba adecuadamente lo que valía su Señor para ella. No 16 millones, sino todo. Todo. Hermanos, a un corazón consagrado no le cuesta ofrecer lo material cada vez que el Señor lo requiera. Así que fue una auténtica buena obra, porque el costo material estuvo precedido de un corazón consagrado al Señor. Pero ahora, en contraste, miren Judas. Judas también ese día tenía una consagración. ¿A quién? A sí mismo. Estaba consagrado a él mismo, a sus planes, a sus proyectos financieros.
a su avaricia, a su codicia y a su bienestar personal. ¿Ustedes creen, hermanos, que si Judas hubiera tenido ese perfume, lo hubiera ofrecido a su Señor? ¿A ese que se mostró su amigo? No. ¿Creen que lo hubiera ofrecido a los pobres siquiera? No, él estaba consagrado a su plan financiero personal. Ahora, culminando ya este punto, hermanos, en el caso de la buena obra de María, Cristo recibió tanto el costo inmaterial como el costo material. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cristo recibió el corazón consagrado de María y también recibió su mejor y más costoso perfume, recibió las dos. Pero ahora, hermanos, hoy día, como Cristo no está físicamente presente, ¿cómo funciona esto? Reitero, ese día Él recibió el costo inmaterial de una buena obra y también recibió el costo material. Hermanos, es sencillo. Hoy día el Señor sigue recibiendo el costo inmaterial y el costo material de una buena obra de la siguiente manera. Antes de hacer una buena obra, el corazón consagrado a Él, Él lo recibe. Antes de hacer bien a alguien, le decimos: Señor, que esto no sea para mi gloria. Señor, que brille tu majestad en esta ayuda que voy a dar a este hermano. Señor, guárdame de arrogancias, de orgullos y de querer que sea yo notable. Corazón consagrado. Y después también recibe el costo material en las manos de un miembro suyo. ¿Me hago entender? En verdad, cuando uno ayuda a un hermano, es Cristo recibiéndolo él mismo. Por eso lo podemos dar con tanto amor y afecto cuando ayudamos a un hermano en la fe, porque es como dárselo ¿a quién? A Cristo. Él lo sigue recibiendo. Él sigue recibiendo visitas en la cárcel hoy día. Él sigue recibiendo visitas en los hospitales. Él sigue recibiendo hoy comida, abrigo. Él lo dice. Así que, hermanos, no perdamos oportunidades para hacer buenas obras al Señor que beneficien también a su pueblo. Ahora, la última característica de una buena obra que vamos a ver es que, hermanos, una obra es buena cuando promociona el Evangelio y no a quien hace aquella obra. Toda buena obra, hermanos amados, que promociona al que la hizo ya no es buena. Y toda buena obra, aunque sea en lo oculto, que no promociona el Evangelio, tampoco técnicamente o bíblicamente puede ser llamada una buena obra, sino obra. Vamos a mirar eso en el versículo 8 de Marcos 14. Vamos allí. Dice la palabra del Señor en el verso 8: esta, es decir, María, ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Noten, se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. Tremendo significado de la obra que ese día hizo María. Hermanos, el resumen más básico del Evangelio es su vida santa, su muerte, su sepultura y su resurrección y ascensión para la vida del pueblo de Dios. La sepultura es un evento evangélico, la sepultura es un acto redentor también. Y resulta que ese día María se involucró directamente con un acto redentor, con un acto evangélico, con el Evangelio. Mis hermanos, el Señor no le demanda a todos los creyentes las mismas buenas obras. ¿Estamos de acuerdo con eso? El Señor ha preparado unas particulares para personas, hijos particulares. Por eso, hermanos, no podríamos imitar a María, literalmente cogiendo el mejor perfume, la mejor fragancia e írsela a derramar a alguien. Cada creyente es llamado a hacer su particular buena obra cada día. Pero lo que si el Señor sí demanda a todo su pueblo sin excepción, hermanos, es que en toda buena obra promocionen su evangelio.
promocionen su obra redentora. Si este elemento no está técnicamente y bíblicamente, no puede ser llamada una buena obra. Hermanos, por eso es que tenemos que analizar hacia atrás y ver todo lo que le llamamos buena obra, si en verdad lo fue, o si no fue más que obras. Ahora, algo importante. ¿Ven en este episodio que en algún momento el Señor le hubiera dicho a María, María, ofréceme tu mejor perfume? ¿Lo notaron en algún momento? Nunca el Señor le demandó a María que ofreciera su mejor perfume. Pero en la eternidad pasada, esa obra ya estaba preparada. Lo que hizo María fue discernir, este es el momento perfecto. Hermanos, hay que estar con los ojos espirituales bien abiertos para ver en dónde es que el Señor nos está llamando a hacer una buena obra. El momento exacto, la persona precisa, el recurso exacto. Nunca el Señor le dijo a María, ofréceme ese buen perfume. Ella discernió que esa era la mejor ocasión. ¿Y cuál era el mejor instrumento para usar su perfume? Y lo hizo ahí. Hermanos, un corazón consagrado al Señor siempre va a discernir en dónde hacer una buena obra y dónde no. En dónde sí, en dónde no. Cuándo sí, cuándo no. Y eso nos va a defender de hacer obras en vez de buenas obras. María sabía que tenía a su Salvador, a su Creador ahí. Que ese Salvador dentro de pocos días entregaría su vida. ¿Por qué sabemos que lo sabía? Porque esta mujer cada vez que escuchaba los sermones del Señor atendía, no se distraía, atendía. Por eso no iba lavando platos y escuchando al Señor, ¿correcto? Por eso mismo, porque no es adecuado, no es correcto. O se lavan los platos o se escucha al Señor, pero si es a escuchar al Señor nos preparamos, nos alistamos. Y ella hizo algo que los discípulos tal vez no habían entendido, y es que en pocos días iba a entregar su vida por su pueblo. Ella sabía que en pocos días iba a ser sepultado y discernió que la mejor obra que podía hacer en ese momento era ungirlo para la sepultura. Así que María vio su oportunidad y la tomó y promocionó así el Evangelio de Cristo a discípulos que habían caminado por más de 3 años con él. Así que María promocionó la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que tratemos, si es posible, hermanos, de entender mejor qué es lo que el Señor quiere dar a entender con eso de que ella se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Hay un comentarista, Bruce, que dice que lo que Cristo quiso decir en el verso 8, y Bruce es una autoridad, es esto. Cristo le dijo a María o a los discípulos, déjenla, que haga aquí ahora mis ritos funerarios. Otro comentarista bautista reformado del pasado, John Hill, dice que el Señor en ese momento, utilizando una versión siríaca, lo que dijo fue, déjenla porque me va a enterrar aquí y ahora. Hermanos, es impresionante lo que el Señor aquí está diciendo. El Señor está diciendo, déjenla, una buena obra me está haciendo porque me va a enterrar aquí y ahora. María promocionó la sepultura de Cristo, un acto redentor. Sin la sepultura no hay resurrección, hermanos. Podría haber habido muerte, pero si no se constataba la sepultura, tampoco se podría constatar ¿qué? La resurrección. La sepultura es clave en los eventos redentores. Y María promocionó la sepultura.
Está diciendo, murió de verdad y resucitará en verdad. O morirá en verdad y resucitará en verdad. La sepultura es el punto medio entre la muerte y la resurrección. Constata una verdadera muerte y constata una verdadera resurrección. Es un punto que María promocionó. Hay quienes discuten si María estaba consciente de la magnitud de lo que estaba haciendo ese día. ¿Qué piensa usted, hermano? Era una buena oyente. Es probable que supiera más cosas de las que sabían sus discípulos. No lo sabremos con certeza, pero la magnitud de lo que esta mujer está haciendo ese día es enorme, promocionando el Evangelio del Señor. Y ahora, preguntémonos y resolvamos en qué sentido sepultar al Señor en vida, sepultar al Señor en vida es una buena obra. ¿En qué sentido sepultar al Señor en vida fue una buena obra? Vamos a explicarlo, hermanos, porque es muy importante entender el asunto. Pero antes de proseguir, recordemos que la buena obra consistió en que María sepultó al Señor en vida, lo sepultó en vida, lo cual no es agradable. Nadie quiere que lo manden a la tumba antes de tiempo. Pero al Señor le pareció que fue una buena obra. Entonces, entendamos, hermanos, por qué lo fue. Primero, con ese acto, hermanos, María está supliendo una necesidad, ojo, de Cristo. Yo les mostré en una ocasión pasada que una buena obra siempre tiene que ser útil al hombre, y lo vimos en Timoteo, ¿cierto? Dice, ocúpense en buenas obras las cuales son útiles para los hombres. Si no es útil, no es buena obra. Así que esa buena obra le fue útil al Señor, y el Señor tenía varias necesidades. Una de ellas, hermanos, era la necesidad de compañía afectuosa unos días antes de su muerte. Jesús tenía necesidad de afecto. ¿Pero cómo? ¿El Rey del Universo tenía necesidad de afecto? Sí, sí, hermanos. Sabía que tenía todo el amor de su Padre, pero es hombre y tenía necesidad de afecto de los suyos. Si el Señor no hubiera tenido necesidad de afecto, no hubiera sido un hombre. Y hermanos, sabemos que en la antigüedad los ritos funerarios, óiganme bien, hermanos, los ritos funerarios en la antigüedad, en el contexto hebreo, eran una muestra de gran afecto hacia el fallecido, de gran amor hacia el fallecido. Qué privilegio para María mostrar el gran afecto de los ritos funerarios con el Señor vivo. ¿No les parece? Porque, como decimos coloquialmente, al muerto siempre las flores y lo mejor. Y luego, ¿qué reflexionamos? Ojalá se las hubieran dado en vida. Pues María lo hizo. Lo sepultó en vida y le dijo, Señor, yo te amo tanto que mira, te voy a mostrar lo que voy a hacer contigo cuando te mueras, si pudiera. Se lo hizo ahí. Ojalá, hermanos, pudiéramos mostrar afecto al Señor ahora mismo, hoy mismo. ¿Por qué esperar hasta que muramos? O hasta que Él venga. Ahora, hoy es el tiempo, hermanos. Es ahora. Ahora. ¿Saben ustedes que los ritos funerarios tenían un costo emocional para la persona que los hacía? Tenía un costo de dinero porque había que comprar especias y lino para envolver el cadáver. Y tenía un costo de tiempo porque eso no es como hoy que ya está todo listo, sino que había que hacer unas preparaciones. Era costoso emocionalmente, era costoso en tiempo y era costoso económicamente hablando. Y saben, hermanos, que ninguna mujer
ninguna de la Escritura pudo hacerle los ritos funerarios al Señor. ¿Se acuerdan por qué? Porque las únicas 3 mujeres que se dice que se unieron para hacer los ritos funerarios, cuando fueron a ofrecerlos en gran afecto por el fallecido, el Señor, ¿qué creen? Ya estaba vivo. No estaba en la tumba. Nunca pudieron hacerle los ritos funerarios que mostraban gran afecto. La única mujer en la historia que tuvo el privilegio de ofrecer los ritos funerarios mostrando su gran afecto por el Salvador fue esta mujer, María, en vida. Solo 2 hombres, dice la Biblia, que alcanzaron a hacer a la carrera ritos funerarios. ¿Quiénes fueron? Nicodemo y José de Arimatea. Dice que rápido lo envolvieron y que las especias no alcanzaron a preparar, sino que las metieron en el lienzo. No pudieron mostrar el costo de tiempo del afecto que se mostraba en los ritos funerarios. Fue algo muy rápido. Comenzaba el día de reposo. Pero esta mujer se tomó su tiempo. El Señor le dio la oportunidad de ofrecer esa buena obra ahí. Así que, hermanos, María fue la única mujer a quien el Señor le permitió manifestarle gran afecto con los ritos funerarios. Y hermanos, veamos algo más. El afecto que María mostró por el Señor fue archiafectuoso. No fue cualquier afecto, fue archiafectuoso. ¿Por qué? Porque no lo ungió con especias las normales para los difuntos. ¿Con qué lo ungió? Con un perfume de 16 millones de pesos. Eso no lo haría nadie, hermanos. Segundo, no lo envolvió con lino. ¿Con qué lo envolvió según el Evangelio de Juan? Con sus cabellos. ¡Qué consagración de esta mujer a su Señor! ¿Será que el Señor es digno de tal consagración? Tercero, generalmente en los ritos funerarios las mujeres, varias, se apoyarían por lo costoso de estos ritos. Aquí ella sola lo hizo todo. ¡Qué mujer, hermanos! ¡Qué mujer! Pero sobre todo, ¡qué Salvador! Esta mujer no hubiera hecho nada de esto si no supiera a quién tenía al frente. ¡Qué Salvador es Jesús, hermanos! ¿Quién es Él? En verdad necesitamos preguntarnos eso. Ahora, María no solo suplió la necesidad de afecto que el Señor tenía días antes de su muerte, también suplió otra cosa. Suplió la necesidad que tenía Cristo de ser sepultado como alguien diferente. Óigame bien, el Señor Jesús, como veremos, tenía la necesidad de ser sepultado como alguien diferente. No podía ser sepultado como cualquier otro mortal. Tenía que ser sepultado como alguien diferente, porque el sepulcro no recibiría a un hombre común, recibiría al Dios hombre. Solo ha habido un sepulcro en la historia de la humanidad que ha recibido a alguien así, hermanos. Fue el sepulcro que recibió a nuestro Señor Jesús, que se entregó por su pueblo. Él debía ser honrado con ritos funerarios distintos, con otro significado diferente al del resto de mortales de nosotros. Y sabemos, hermanos, que en la historia, por una inscripción que podemos hoy leer, el frasco de alabastro de perfume de nardo puro era un regalo exclusivo para, yo les dije a ustedes en la primera sesión de estas enseñanzas, reyes. Este no era un regalo para el vecino, para la mamá, para el hijo, era un regalo para reyes, hermanos. Por eso en las inscripciones Cambises, rey de Persia, se lo lleva, se lo regala al rey de Egipto en su momento. Así que todo, hermanos, aquí en esta sala, en este lugar, nos está diciendo que Cristo tenía la necesidad de ser enterrado como alguien diferente y en efecto está siendo
sepultado como un rey. No es cualquier hombre el que está muriendo. Y no es cualquier rey, es el Rey de Reyes. Por eso era necesario que no fueran especias normales las que tocasen su cuerpo, sino lo mejor, hermanos, porque Él es digno de toda riqueza. Así que, hermanos, María lo sepultó en vida como alguien diferente a todos los demás mortales, y Cristo tenía esa necesidad de ser sepultado diferente a los demás. Por eso creo personalmente que no le permitió a las otras 3 mujeres ofrecer los ritos funerarios, sino a María, la única que hubiera podido, en la gracia del Señor, tratarlo diferente en su sepultura, por ese corazón tan consagrado a Él. Y hermanos, para el Señor estuvo magnífico que María lo sepultara en vida. Se alegró. Dijo, esto es una buena obra. Gracias por matarme en vida. Gracias por sepultarme en vida. Hermanos, a ustedes y a mí en cambio no nos gusta. No tenemos la misma perspectiva del Señor. Jóvenes se burlan de los más viejos diciéndoles, usted ya está evadiendo tumba. O a veces hijos indolentes hablan de la herencia con sus papás ahí. Dicen, cuando mi papá se muera, cuando mi mamá se muera. Los mandan al sepulcro antes de tiempo. Y a nadie le cae bien que lo sepulten a uno antes de tiempo. Al único que le pareció que era una buena obra, que lo sepultaran antes de tiempo, fue al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo tiene otra perspectiva de la vida, muy diferente a la nuestra. Al Señor Jesús, todo lo que lo acercara a la salvación de su pueblo, todo evento, por terrible que fuera, que lo acercara a cumplir los propósitos eternos de Dios, amén. Es buena obra. Con dolor y todo lo demás que como hombre debió asumir, todo lo que lo acercara a cumplir los propósitos del Señor, para Él era bueno, magnífico, excelente. En cambio, para ustedes y para mí, una enfermedad que nos acerca más al Señor, nos deprime. Así somos. Tenemos otra perspectiva de la vida, muy diferente a la del Señor. Pero si nos consagráramos al Señor, podríamos probar algo de lo que Él experimentó, que toda circunstancia, por mala que sea, una enfermedad terminal, una circunstancia terrible y desafiante, que nos acerque más a Él, sería digna de un amén. Pero no, tenemos otra perspectiva de la vida, muy diferente a la de nuestro Señor. Para Él estuvo bien que lo sepultaran antes de tiempo, porque eso lo acercaba más a la redención de su pueblo. Para nosotros, cuando nos vemos al filo de la muerte, cuando nos vemos al borde de perderlo todo, somos desgraciados. No podemos ver la felicidad y el gozo de eso, porque no estamos viendo una perspectiva eterna en donde estamos más cerca de ti, Señor, sino queremos más de aquí y de ahora, Señor. En la perspectiva del Señor Jesús, deberíamos sentirnos gozosos de estar más cerca de la tumba, porque estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Cómo podemos, hermanos, imitar a María? ¿Cómo podemos imitar a María? Haciendo buenas obras que promocionen el Evangelio. ¿Cómo hoy podemos imitar a María haciendo buenas obras que promocionen más el Evangelio? Pues, hermanos, pensemos en varias cosas. En su gran buena obra, Cristo se desangró por nosotros, ¿correcto? Pues entonces en nuestras buenas obras, algo de sangre tiene que haber, hermanos. Algo de sacrificio tiene que haber por amor a Cristo y a nuestros hermanos. También en su gran buena obra, Cristo nos salvó con un gran amor y afecto, hermanos. Con un gran amor y afecto. Pues entonces todas nuestras buenas obras deben estar saturadas de amor y afecto hacia Él y hacia nuestros hermanos. Eso promueve el Evangelio, hermanos. No los celos, no la envidia,
No el deseo de competir con el hermano, a ver quién hace mejores obras. Un gran afecto como el que mostró Cristo cuando entregó su vida en esa gran buena obra a nuestro favor. Así deben ser nuestras buenas obras. No motivadas, impulsadas por los celos, por la envidia, por la competitividad, sino por el gran afecto y amor que nuestro Señor primero mostró hacia nosotros. Pero también pensemos en esto. En el Evangelio, Cristo nos enseñó que Él dio su vida, ¿por qué? Por angelitos de la caridad, por gente muy bella y buena. Entregó su vida por enemigos, enemigos. ¿Y luego qué hizo de esos enemigos? Amigos. Así nuestras buenas obras tienen que ir dirigidas no solamente a los que más amo, a mi círculo de amiguitos, a los míos, sino también a personas que no nos pueden recompensar, hermanos. A aquellos que no son nuestros amigos, a aquellos que no son personas no gratas para nosotros, pero que queremos hacerlas que amigos, cercanos a nosotros. Esas buenas obras así promueven el Evangelio del Señor Jesucristo. Y María, hermanos, es ejemplar en este tipo de buenas obras. Promueve el Evangelio, sepultando en vida a Cristo. Ella es ejemplo tanto para hombres como para mujeres. Pero especialmente para las mujeres, hermanas de esta congregación. María es un ejemplo a seguir. Por favor, imiten a María. Los hombres también. Pero especialmente, hermanas, es un ejemplo para ustedes. Miren, déjenme explicarle algo de la palabra buenas obras o buena obra que aparece aquí en Marcos 14. Miren el verso 6. Porque Jesús dijo, dejadla porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Resulta, hermanos, que el adjetivo buena obra, ese adjetivo buena, en la Biblia, hermanos, tiene dos posibles palabras en griego. Agathos y kalos. Agathos y kalos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que en la Biblia la expresión buenas obras o buena obra puede estar precedida del adjetivo agathos o del adjetivo kalos. Y no son dos distintos tipos de buena obra, no. Son la misma buena obra, pero en dos aristas importantes. Cuando el Señor dice allí en Efesios 2:10 que todos nosotros debemos andar en buenas obras, que Él ha preparado de antemano, utiliza agathos. Aquí utiliza kalos. Cuando la Biblia dice celosos de buenas obras, utiliza kalos también. Son dos aristas de las buenas obras. Estamos hablando de la misma buena obra, pero con dos caras, ¿correcto? Dos caras de esa misma moneda, para decirlo de manera coloquial. ¿Qué significa esas dos caras? Alguna vez leí a alguien experto en griego usar una ilustración que la voy a usar ahora, voy a tomar de esa ilustración y la voy a usar para distinguir las dos aristas. Resulta que en la antigüedad, entre griegos y romanos, el hombre, me refiero a masculino, podría ser un hombre agathos o un hombre kalos. Y se deseaba que las mujeres buscaran al tipo de hombre agathos y no al tipo de hombre kalos. ¿Cuál era el hombre agathos? El hombre virtuoso en su corazón. Hombre de dominio propio, hombre paciente, hombre que tiene control de todo. Y se animaba a que el hombre tipo agathos fuera buscado por las mujeres. ¿Pero qué creen? Las mujeres buscaban el hombre kalos. Kalos es la parte hermosa, visible, de ese hombre. El hombre kalos era el bonito, el de buen cuerpo. ¿Ok? Pero
El hombre ideal en la antigua Grecia era el que era agatos y kalos. Pasa lo mismo en la Escritura. No hay buena obra si no es virtuosa en su interior, el corazón, y si no es bonita en lo exterior. Obra hermosa en lo exterior. Se tiene que ver la hermosura del significado de lo que se hace, como procedencia de una virtud interna. Hermanos, ¿me estoy comunicando? Muy bien. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra que el Señor decidió en este episodio usar no fue agatos, que obviamente era evidente el agatos, el corazón consagrado de María, sino la palabra kalos. Ha hecho una obra hermosa, como traducen algunas versiones. Esta mujer ha hecho una obra bonita, hermosa. Se vio tan hermoso su significado. ¿Y eso qué significa? Estuvo involucrado un perfume costoso, estuvo involucrado los cabellos de ella derramándose ahí, cubriendo el cuerpo del Señor. Estuvo involucrado el significado evangélico, era la sepultura de su Señor. Todo fue tan hermoso ese momento. Dice Eclesiastés que las excelentes obras de los hombres que despiertan en los demás, la envidia. Obras bonitas, hermosas, que proceden de un corazón consagrado al Señor. Esa es la obra ideal. Agatos y kalos. Pero, curiosamente, lo que el Señor quiso resaltar de María fue el acto externo, ¿cómo se vio de hermoso? ¿Saben por qué, hermanas? Yo creo que esto tiene conexión con algo que el Señor va a decir más adelante, y es que las mujeres deben vestirse de buenas obras, palabra kalos. Que si la mujer quiere verse hermosa, no necesita el mejor arete, el mejor anillo, no necesita el último jean o falda o chaqueta de moda, sino buenas obras. Kalos, hermosa. Así que María fue bella por su atavío de buenas obras, hermanos. Aunque no haya tenido las últimas prendas del mercado, el Señor dijo: qué bella esta mujer, qué cosas tan bellas hace. Seguro que no tenía las últimas prendas del mercado, seguro no era famosa en lo secular, seguro, pero el Señor la reconoció. El Señor la reconoció, eso es importante. No más, sino que el Señor lo reconozca, no más. Spurgeon dijo algo interesante, déjenme leerlo. Dice: los mejores aretes que puede usar una mujer son los aretes de oír la palabra con atención. ¿No hizo eso María? El mejor de los anillos que puede usar una mujer es el anillo que el padre puso en el dedo del hijo pródigo cuando fue traído de regreso. Y la mejor ropa que podremos usar jamás es la vestidura confeccionada por el Espíritu Santo, el vestido de una conducta coherente. Palabras de Spurgeon. Hay un libro que recomiendo mucho, hermanas, se llama La mujer virtuosa. Es de Ruth Mast. ¿Saben qué dice ella? Lo siguiente: aunque servir a la familia es nuestra responsabilidad más importante, existen a nuestro alrededor otras personas que nos necesitan. Muchos corazones apenados nos ofrecen oportunidades para hacer buenas obras. Podemos vivir sencillamente, mujeres, para tener más dinero para aportar a las misiones. La madre, con una visión clara de su llamado de Dios, utilizará los dones que le da para servir a los demás. Eso es María, encarnada en sus buenas obras. Otra hermana llamada René Su dice: ¿cuánto de nuestro gasto no es para satisfacer nuestras necesidades, sino más bien para la expresión del yo y para impresionar a los demás? Pregunta ella. ¿Saben, hermanos, que un gran impedimento del pueblo de Dios para hacer buenas obras, con costo inmaterial y con costo material, y para invertir en misiones, es por lo que yo llamo hoy la filosofía Temú?
La filosofía Temu está tan arraigada en nuestro corazón, nos dice, compra como un millonario, puedes tenerlo todo. ¿No dice eso esa canción que ahora obligatoriamente los que no tenemos YouTube Premium toca escuchar? Compra como un millonario, puedes tenerlo todo. Y esa filosofía está en el corazón también del pueblo de Dios. Yo no estoy diciendo que sea pecado comprar en Temu. Yo he comprado por Temu. Estoy diciendo que esa filosofía, llevada a su última consecuencia, nos está llevando a vivir solo para nosotros, todos los días, mirando lo que nos gusta. Todos los días, hay de todo. Hasta me di cuenta que es mejor no mirar Temu. Hermanos, esa filosofía está matando nuestra capacidad para hacer buenas obras. Porque usted y yo compramos cosas que no necesitamos. Y hay misiones que lo necesitan. Y hay gente que lo necesita. Así que, hermanos, estas cosas nos llevan a consagrar nuestro corazón a nosotros mismos como Judas. ¿Cuántas cosas que tenemos en nuestra casa realmente las necesitamos? Usted y yo nos vamos a dar cuenta, esto no lo necesito y no lo necesito. Y va a ser como lo que se dice que hizo el sabio Sócrates alguna vez al salir al mercado y después de recorrer la plaza de mercado y de todo lo que se ofrecía al final de la callejuela, dijo, ahora me doy cuenta de cuántas cosas no necesito. Así que, hermanos, no es pecado comprar en Temu siempre que no lo hagas con un millonario. Por favor. Y con mala conciencia. Pero hermanos, Judas siguió de todo corazón lo que yo hoy estoy llamando la filosofía Temu. Quiso todo para él y para él y para él. Y terminó en el infierno, hermanos. Terminó en el lago de fuego. Aunque hizo milagros, porque Judas hizo milagros. Aunque caminó con el Señor por más de 3 años, terminó en el lago de fuego. Toda su vida la vivió para él, hermanos. Así que necesitamos resolver vivir vidas más sencillas y dejar para otros y para las misiones, hermanos. John Wesley, me gusta una frase de él. Dijo, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Pero si no nos queda nada para dar, hermanos, o solo se lo estamos dando siempre a los mismos de siempre, a nuestros queridos, eso es un problema de un corazón no consagrado al Señor. Termino, hermanos, con este punto, y es que finalmente una buena obra siempre es recompensada por Cristo. Y finalmente miremos el verso 9. Dice así: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta, es decir, María, ha hecho para memoria de ella. Mis hermanos amados, Cristo nunca ante una buena obra se quedará callado, nunca. Se queda callado ante las obras, porque Él dijo, los que hacen obras ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es? Esta, miren. El aplauso humano. Esa fue la recompensa. El Señor dice, el que hace obras ya tiene su recompensa. Pero las buenas obras siempre, siempre, hermanos, mueven el corazón del Señor a recompensarlas. Mis hermanos, ustedes y yo no queremos esto.
queremos que el Señor nos diga: Andrés ha hecho una buena obra. Que el Señor les diga que ustedes han hecho buenas obras. Eso queremos. Ahora, hermanos, Dios nunca dijo ni cómo ni cuándo recompensaría nuestras buenas obras, pero las recompensa. Miremos Hebreos 6:10 rápidamente. Dice Hebreos 6:10: leo a favor de ustedes. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado primero, ya dijimos, hacia su nombre, ¿no? Luego, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar auténticas buenas obras. Y volviendo a Marcos, ¿cuál fue la recompensa que el Señor le prometió a María? Interesante. Es probable que haya habido más recompensa, pero que solo nos dio esta. Suficiente para nosotros. Le prometió a ella que en todo lugar donde se predicara el Evangelio, y ella todavía no entendía cómo era que se iba a predicar el Evangelio, porque como buena judía, todavía el plan del Señor era ¿con quiénes? Con ellos. Pero el Señor le advirtió algo que iba a pasar en el futuro, que el Evangelio se iba a predicar en toda parte, y que cuando eso ocurriera, se contaría lo que ella estaba haciendo con él en ese momento, para memoria de ella. ¿Qué significa esa recompensa, hermanos? ¿Por qué? Porque usted y yo podemos pensar, el Señor fue un poco exagerado, ¿no les parece? Es decir, hoy cuando predicamos el Evangelio no estamos llevando a María a todo lado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo cumplió o no? Porque, es decir, cuando ustedes y yo sinceramente predicamos el Evangelio, especialmente en este tiempo en que se predica ese Evangelio tan light, tan Jesús te ama, no cabe este evento. ¿A qué se refería el Señor con que cada vez que se predicase el Evangelio se recordaría a María? Si no se cumplió, el Señor mintió, hermanos. Y si no se está cumpliendo, el Señor mintió. Pero el Señor no miente. No juega con las buenas obras de su pueblo. Hermanos, esto se sigue cumpliendo cuando verdaderamente se sigue predicando el Evangelio como debe ser. Amados, en el primer, segundo y tercer siglo de la iglesia, la mayoría del pueblo de Dios, ¿cómo aprendían el Evangelio? ¿Leyendo u oyendo? Oyendo, porque la tasa de analfabetismo era muy alta, se cree que era del 90%. Hoy día no. Hoy día se cree que la tasa de alfabetización es del 90%, todo lo contrario. Pero en su momento, quienes querían aprender el Evangelio, lo tenían que oír en la iglesia. Por eso hoy, en la reflexión que nos hizo el hermano Víctor el viernes, el pastor Engelbert hoy, se enfatizó ese pasaje de Apocalipsis 1:3, el que lee y los que oyen. Así se aprendía del Evangelio, así el Espíritu Santo obraba a través de la lectura del Evangelio. ¿Y qué creen, hermanos? Esencialmente, los 4 evangelios eran de lectura obligatoria en la iglesia primitiva, y no como aquí, que son 15 minutos y ya estamos bostezando. Eran porciones largas de la escritura que se leían. El lector tenía que ser escogido para esa labor y tenía que haber estudiado teología para leer, el lector laico. Era un momento precioso de la lectura. Y hermanos, el Evangelio, a través de la predicación continua y la lectura continua de los Evangelios, siempre, hermanos, recordaron a María
en los cultos públicos de adoración. ¿Saben por qué hoy no? ¿Por qué se nos hace raro esta promesa? Porque hoy ni leemos la Biblia en nuestras iglesias y el evangelio que se predica es de un folleto: Jesús te ama. Pero si fuéramos serios a predicar el evangelio y a ponernos serios con la lectura de la Biblia en las Escrituras, estaríamos recordando a María más seguido de lo que lo hacemos. En esta iglesia, hermanos, hemos recordado a María al menos 4 veces. En esta iglesia. Porque en el Nuevo Testamento ya vamos ¿en qué? En Romanos. Es decir, que ya pasamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que quiere decir que en esta lectura 3 veces, Mateo, Marcos y Juan, ya hemos recordado el evento de María. Que usted y yo no nos acordemos, o porque no vinimos, nos perdimos la bendición de esta promesa, o porque estamos distraídos, pero en esta iglesia ya hemos recordado a María y ya se ha cumplido aquí la promesa. Y 4ª vez con esto. Pero hermanos, en una iglesia donde públicamente no se ha recordado a María, hay algo mal. No se está predicando el evangelio desde el púlpito, que debe ser la lectura de todo el evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así se predicaba originalmente el evangelio, leyendo todos los evangelios. Así que hermanos, el Señor está todavía cumpliendo la promesa que le hizo a María. Ahora, hermanos, unas conclusiones finales. Pregunto, amada iglesia, ¿a cuántas de nuestras obras, como preguntamos al inicio, cuántas de nuestras obras diarias el Señor podrá decir, esta es una buena obra? Pensemos, ¿cuántas de nuestras buenas obras diarias, si las hay, el Señor le podrá decir, esto sí es una buena obra? ¿Cuántas de ellas? ¿O a cuántos de nosotros el Señor nos dice diariamente en su palabra, este ha hecho una buena obra? Ahora pregunto más, hermanos, ¿cuántas de las que pudieron ser buenas obras en nosotros las dañamos? Las estropeamos, las destruimos. Pudieron haber sido muy buenas obras, pero les metimos mano, buscando nuestra gloria, compitiendo con el otro hermano en la iglesia, haciéndole la guerra a alguien, logrando reclutar un soldado para nuestra causa, buscando un aplauso, qué sé yo. ¿Cuántas que pudieron haber sido buenas obras se perdieron en el olvido porque le metimos mano manchada de pecado? Y yo veo, hermanos, en lo que hemos visto, 3 tipos de personas frente al tema de las buenas obras. Veo al tipo María. Dios quiera que esta iglesia sea de solo Marías en lo que tiene que ver con buenas obras, que escuchan al Señor con atención, consagran su corazón a Él, consagran sus buenas obras a Él y benefician a los demás. Pero también está el tipo de hombres discípulos de Jesús, 3 años y medio caminando con Él, 10 años de sermones, 12 años de consejerías, y no despegan. Yo no estoy diciendo que en la vida de los discípulos siempre fue así, pero en el momento en que María dio esa buena obra, eran creyentes, no consagrados al Señor. ¿Qué tipo de iglesia es esta, hermanos? ¿Qué tipo de discípulos somos? Pero también está el discípulo tipo Judas, que dice, sí, hay que hacer, y los hermanos están necesitados y no hacen nada, porque están comprometidos con ellos mismos. Así que, hermanos, no perdamos de vista la gran buena obra de Cristo, su obra redentora, y hagámosla. Hagamos nuestras buenas obras como Él hizo su gran buena obra a nuestro favor, con entrega, con sudor, con lágrimas, con desprendimiento de sí mismo, con celo por la gloria de Dios y atrayendo al pecador y al enemigo para hacerlo amigo eternamente.
Es verdad, y hablo a invitados que hoy nos acompañen y a toda la iglesia, y me hablo a mí mismo. Las buenas obras no salvan a nadie, pero si al final de tu vida no puedes comprobar una buena obra en tu vida, te perderás. Porque en la Escritura las buenas obras son la evidencia más brillante de lo que es poseer la fe verdadera, hermanos. La fe sin obras está muerta. No es cierta. Y hermanos, hay que pasar nuestras obras por ese filtro. Es buena si el Señor dice que es buena. Es buena cuando siempre tiene en mente al Señor primeramente. Es buena cuando involucra un costo personal de entrega. Y es buena cuando promociona el Evangelio. Entonces, hermanos, si en el día final no tenemos evidencias de buenas obras, estamos perdidos. Porque ellas evidencian la presencia de una fe auténtica. Así que este es un momento para reflexionar, hermanos. Y si no hay buenas obras en nuestra vida, hay que arrepentirnos, hermanos, y creer en el Cristo que hizo la buena obra de salvación. Vivir una vida de santidad, morir, ser sepultado y resucitar, ascender y prometer volver para que podamos ser salvos. Y así podamos experimentar, al creer en Jesús, el poder de hacer buenas obras para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado a ser un pueblo celoso de buenas obras, obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Señor, ayúdanos a tener ojos espirituales bien abiertos para discernir cuándo y cómo quieres que hagamos esas buenas obras que has preparado de antemano para nosotros. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a que no pase un día sin mínimo haber hecho una. Te lo pedimos en Cristo. Amén.